Ok. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos de nueva cuenta. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral y en esta ocasión tengo el enorme gusto de compartir con ustedes esta sesión inicial del diplomado acaban de cambiar la denominación, Diplomado en Democracia Participativa y Deliberativa. Anteriormente tenía la denominación de Diplomado en Mecanismos de Democracia Directa. Bueno, creo que esta intención de cambiarle el título al diplomado es con el propósito de abordar, o mejor dicho, que el título sea más preciso en términos descriptivos respecto a los temas que se abordan en el diplomado. Bueno, este diplomado es coordinado por el doctor Luis Octavio Vado Grajales, que también evidentemente es profesor de esta Escuela Judicial Electoral, alguien a quien seguramente ustedes ubican, fue consejero del OPLE de Querétaro y es alguien que tiene una muy sólida formación académica, sobre todo en el ámbito jurídico. Bueno, el día de hoy, considerando que se trata del módulo inicial, la sesión del día de hoy y la de mañana estarán dedicadas a reflexionar sobre algunos contenidos, ideas sobre la democracia, qué es lo que representa la democracia. En tal sentido, bueno, vamos a hacer una suerte de repaso histórico, también de repaso conceptual, por supuesto, sobre la democracia para tener un contexto que les permita a ustedes pues justamente ir allanando el camino para abordar ya los temas, los tópicos particulares de este diplomado y sobre todo para estudiar con mayor lujo de detalle cada una de las figuras que constituye los mecanismos de democracia directa o semidirecta. Ustedes van a estudiar a lo largo de este diplomado figuras como el plebiscito, la consulta, el referéndum, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, etcétera. Bueno, para estas sesiones que me corresponde a mí coordinar o bueno, desahogar con ustedes, me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint. Es una presentación muy simple que simplemente me va a servir como guía para evitar pues perderme en la exposición. Si de por sí pues a uno de repente no se le da el, el enfocarse y empieza a divagar, bueno, pues si no me apoyo en este tipo de herramientas, es todavía peor. Bueno, vamos a comenzar entonces con presentarles el contenido de este módulo que vamos a desarrollar el día de hoy y el día de mañana. Este contenido pues está diseñado por el propio doctor Vado Grajales y bueno, pues ahora lo tenemos en pantalla. Como ya lo había adelantado, vamos a hacer una breve revisión histórica de la noción de democracia. Vamos a abordar cuáles son los distintos tipos de democracia o las distintas manifestaciones de la democracia y en atención a ello, pues tenemos de manera enunciativa justamente cuáles son estos rubros o estas categorías que vamos a comentar entre hoy y mañana. Tenemos la democracia directa, la democracia indirecta o representativa, la democracia deliberativa, la democracia igualitaria o social, la democracia y, bueno, la vinculación que existe entre democracia y responsabilidad y la democracia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, vamos a comenzar un poco al revés porque yo quisiera que en primer término revisáramos justamente el contenido de la democracia en nuestra Constitución. Sabemos que hay muchos contenidos vinculados con la democracia en la Constitución. De hecho, bueno, pues la Constitución es la Carta Magna y por lo tanto es la piedra de toque de la forma de organización política y social que hemos adoptado en nuestro país. La Constitución se define justamente cuál es la forma de gobierno, hablamos de una democracia, mejor dicho, de un sistema político republicano, democrático, hablamos también de las características que deben distinguir a nuestro sistema electoral y a nuestro sistema de partidos,
entre otras cuestiones. Pero dentro de ese amplio cúmulo de información que podemos identificar en nuestra Constitución respecto a la democracia, yo quisiera enfocarme en este aspecto que a lo mejor de entrada pues no se relaciona tanto con la cuestión política porque está contenida en el artículo tercero, en el catálogo de derechos humanos, y en particular, como todos lo sabemos, este artículo tercero se refiere a la Constitución. Pero me llama poderosamente la atención porque en este artículo tercero se define una idea o se explica una idea de democracia. Se señala en el párrafo 12, en la fracción segunda, inciso A, para ser precisos, que la educación se guiará por un criterio que deberá estar basado en resultados del progreso científico, que deberá luchar contra la ignorancia y sus efectos, y también en contra de las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Pero el contenido que les digo me reviste particular interés es este contenido en el inciso A, y en este sentido se dice que esta perspectiva, este criterio, deberá ser democrático. Y a continuación dice, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Entonces, les digo, me parece muy sugerente este contenido de la Constitución, porque de alguna manera aborda varias de las dimensiones de la democracia que vamos a revisar en estos 2 días. Cuando hablamos de la democracia, pues justamente estamos hablando de una forma de organización política, evidentemente, pero también de una forma de organización social que se manifiesta o que lo deseable es que se manifieste de distintas formas, ¿no? Cuando hablamos de entender la democracia como una forma de vida, a lo mejor estamos hablando de que la democracia implica la construcción de ciertos valores que tienen que ser compartidos por los integrantes de una comunidad política y estos valores evidentemente tienen que estar nutridos por una noción democrática, ¿no? Entonces, les digo, me llama mucho la atención por esto, por lo abstracto que, en los términos tan abstractos en que está planteado, pero también al mismo tiempo porque nos deja abierta la puerta para abordar las distintas dimensiones de la democracia, ¿no? Y bueno, teniendo en consideración este primer acercamiento con la democracia en términos descriptivos, en términos de contenido, quisiera hacer un ejercicio muy breve, pero con la idea de que nos ubiquemos en el plano pues de las ideas, pero también de la practicidad respecto a la democracia. En tal sentido, lo que quiero plantearles es que hagamos una suerte de lluvias de ideas, lluvia de ideas sobre en qué piensan ustedes cuando hablamos de democracia. ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando escuchan esta expresión, ¿no? Entonces, es un ejercicio, les digo, muy simple, que simplemente, que solamente tiene como propósito, pues esto, compartir impresiones básicas, elementales de la democracia, a partir de la concepción que cada una en lo individual tiene de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzaría quizás por Juan Ignacio, que siempre suele ser muy participativo. Juan Ignacio, tu idea de democracia, si nos la puedes compartir. Sí, gracias. Bueno, mira, mi idea de democracia ha ido cambiando con el paso del tiempo, No pero se escucha, Juan Ignacio. ¿ya se escucha? Perdón. ¿Ya ahora sí? ¿Se escucha? ¿Ya me No. escuchó? ¿No? Bueno. Ah, ya sé qué está pasando. Denme un segundo. Perdón, Juan Ignacio, ¿podrías repetir? Sí, gracias. Decía que mi idea de la democracia ha venido cambiando conforme al paso del tiempo, pero la primera idea que yo tenía de la democracia era la libertad que tenía la persona para poder opinar de cualquier tema y la libertad de decidir ciertas circunstancias, ¿no? Eso creo que es lo que
siempre he considerado que en esencia es la democracia, ¿no? Más allá de todas esas cuestiones ya más complejas. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más que desee compartirnos su opinión sobre democracia? Mirna, quizás, también suele ser muy participativa. Hola, buenos días. Bueno, para mí democracia, más allá del significado textual, el poder en el pueblo, yo creo que la democracia tiene que ver con la participación y la libertad para tomar ciertas decisiones de la vida en sociedad. En sí, así es como la veo. La libertad para participar y tomar decisiones que afectan a toda la sociedad. Gracias. Gracias, Mirna. Sí, de hecho, es una de las dimensiones que vamos a abordar, ¿no? La democracia participativa. ¿Alguien más? Rosa Estela, quizás. Rosa Estela Gutiérrez. ¿Qué tal? Buen día a todas y todos. Pues sí, yo pensaba en una especie como de redes semánticas, qué palabras vienen a mi mente en cuanto al término de democracia. Pues surge participación, libertad, decisión, suma de ideas, respeto, pluralidad, ¿no? Son las palabras que vienen a mi mente más que tener una definición en concreto de democracia. Muchas gracias, Rosa Estela. Pues bueno, no sé si alguien más desea sumarse a este ejercicio. Una última intervención, quizás. Edmundo Varela. Gracias, profesor. Sí, yo tengo entendido, también considero que la democracia es un instrumento a través del cual los ciudadanos podemos opinar y podemos elegir. Y por supuesto que va a impactar en un futuro próximo la decisión que se tome. Muchas gracias, Edmundo. Bueno, Edmundo nos incorpora este componente práctico de la democracia, ¿no? Este componente práctico que de hecho define a las democracias modernas, a las democracias liberales, porque a partir de ciertos ejercicios, pues podemos designar representantes que toman las decisiones por la comunidad, ¿no? A través del ejercicio del derecho al voto, ya todos lo sabemos, podemos designar a ciertos agentes que se encargan de discutir y tomar las mejores decisiones para toda la comunidad. Entonces, las democracias, por supuesto que tienen este carácter instrumental, este carácter práctico. Bien nos decía Edmundo, estamos hablando de un instrumento, ¿no? Un instrumento que nos permite tomar las decisiones a través de ciertos procedimientos. Bueno, en un momento más vamos a abordar justamente la democracia representativa, que es la principal forma de democracia que distingue a las formas de organización política en la actualidad. Pero vamos a ver que las democracias representativas no están peleadas de ninguna forma con otras formas de democracia, como puede ser la democracia participativa, la deliberativa o la democracia directa o semidirecta, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes y para ir en orden, ahora sí, después de haber comenzado al revés, como les decía, con esta noción o esta definición de democracia contenida en la Constitución, quisiera remitirme a los orígenes de la idea de la democracia, ¿no? Esto, pues, para todos es sabido. La democracia surge en la antigua Grecia, en las antiguas polis griegas. La propia nomenclatura, la propia etimología de la democracia nos da cuenta de su contenido. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de que el poder o el gobierno recae en el pueblo, ¿no? Ya sabemos que las bases etimológicas se refieren justamente a demos, como descripción del pueblo, y a kratos como poder o gobierno. Tenemos en la lámina dos apuntes que resultan interesantes sobre la forma en que funcionaba la democracia en esas antiguas ciudades griegas, ¿no? Esta democracia, de alguna manera, tenía implícita la idea de igualdad, pero una idea un tanto sesgada de igualdad. A eso se refiere justamente, parto de esta idea que se plantea en en el segundo apunte de la lámina, para expresar que con todo y que la isonomía, que era una manera en que se explicaba también esta idea de democracia y que significaba la igualdad ante la ley,
En realidad, las antiguas polis griegas resultaban un tanto excluyentes, porque como ustedes lo saben, en realidad la ciudadanía estaba integrada únicamente por hombres adultos. Por lo tanto, las mujeres estaban excluidas de la categoría de ciudadanos o de ciudadanía, estaban excluidos, por supuesto, también los esclavos, los extranjeros, los jóvenes y demás, ¿no? Entonces, era una categoría bastante excluyente que, por lo tanto, pudiera considerarse como útil, como ideal para el funcionamiento de la democracia directa que distinguía a la antigua Grecia, porque si partimos de la premisa de que la categoría era sumamente cerrada y solamente era un grupo reducido el que podía discutir y tomar las decisiones sobre los asuntos públicos, bueno, pues resultaba relativamente más sencillo el establecimiento de acuerdos, ¿no? En la actualidad, pensar en adoptar ejercicios de democracia o modelos de democracia directa ante el número tan grande de las poblaciones modernas, considerando la diversidad de ideas, las diferencias étnicas, culturales, de idiosincrasia, las filias y fobias partidistas, etcétera, resulta a todas luces imposible el que podamos adoptar estos esquemas de democracia directa, ¿no? Pero bueno, pues en las antiguas ciudades griegas era mucho más sencillo esto, con todo y que, reitero, había ahí una noción implícita de igualdad ante la ley. Pero, pues evidentemente había unos más iguales que otros, ¿no? Como se dice comúnmente. Y otro sinónimo de la democracia también era esta expresión de la isegoría, que quiere decir igualdad de palabra. Durante la asamblea o eclesia, toda persona tenía derechos a expresar sus opiniones, a expresar sus percepciones, sus expectativas, sus propuestas y demás. Claro, el diálogo igual era mucho más fluido, mucho más ordenado y era igualmente más sencillo establecer acuerdos o puntos de concordancia, ¿no? En la actualidad, pues esto resulta un tanto más complicado, además de que, bueno, pues de alguna forma creo que todavía no hemos logrado consolidar este valor que al mismo tiempo representa una práctica de la democracia y que se refiere justamente al diálogo. Cuando abordemos el tema de la democracia deliberativa, vamos a darnos cuenta que justamente el diálogo es una herramienta indispensable para el sostenimiento de la democracia, incluso las democracias liberales, ¿no? Las democracias representativas, porque a través del diálogo podemos lograr justamente acuerdos, podemos trazarnos objetivos comunes, podemos llegar a conjeturas compartidas, podemos generar una opinión pública pues con la concurrencia de un mayor número de integrantes de una comunidad política, etcétera. Entonces, bueno, pues el diálogo es no solo un valor de la democracia, sino también un instrumento que permite su consolidación. Ahora, siguiendo con estas nociones históricas de democracia, también conviene hacer referencia a este planteamiento que podemos identificar en los libros de la política de Aristóteles, pero que también fue recogido por algunos otros grandes filósofos tanto de Grecia como de Roma. Pero en particular quisiera referirme a este planteamiento original aristotélico sobre las distintas formas de gobierno, porque originalmente la democracia como tal, o sea, esta expresión de democracia, tenía una connotación un tanto negativa, ¿no? Porque era, digamos, como la expresión que se utilizaba para definir una forma de gobierno en donde la intervención de un buen número de integrantes de una comunidad política encontraba, digamos, una forma precaria, una forma defectuosa, digamos, de la forma de gobierno, ¿no? Este planteamiento entre una forma de organización política en términos positivos y su contraparte bizarra es uno de los planteamientos más interesantes que podemos identificar en esta descripción que hace Aristóteles, ¿no? En tal sentido, tenemos que, por ejemplo, cuando hablamos de una forma de gobierno en donde éste se ejerce por una sola persona, ya sabemos todos que a lo que nos referimos es a una monarquía.
Pero digamos que la parte bizarra, la cara B de la moneda, se refiere a la tiranía. Ahí igualmente estamos hablando de una forma de gobierno que se ejerce por una sola persona, pero de forma despótica, ¿no? Y lo mismo ocurre con las otras dos escalas que nos propone Aristóteles. Cuando la forma de gobierno que se adopta implica la concurrencia no solo de una persona, sino de un grupo, estamos hablando de entonces una forma de gobierno aristocrática, que igualmente puede tener su lado bizarro, que se refiere a la oligarquía, es decir, al poder que se ejerce no precisamente de manera despótica, pero sí pues alejada de cualquier ideal democrático, ¿no? Y por último tenemos la politeia y la democracia. La politeia se habla de o se refiere a una forma de organización política en donde interviene un mayor número de integrantes de la comunidad. Y la democracia se refiere, digamos, a la parte o esta parte bizarra de la propia politeia, es decir, cuando interviene un número importante de personas, un número mayoritario de los integrantes de la población, pero esto pues se manifiesta en una forma de organización caótica, ¿no? Este planteamiento de hecho también fue retomado por otros filósofos, como les decía, tanto griegos como romanos, es el caso de Cicerón y de Polibio, por ejemplo, ¿no? En el caso de Polibio, él hablaba de democracia, él sí consideraba la democracia como una forma de organización política virtuosa y más bien su lado bizarro se refería a la demagogia, ¿no? Y bueno, hablando justamente de Cicerón, aquí tenemos algunos apuntes que nos hablan del planteamiento que él hacía respecto o de algunos de los planteamientos que él exponía respecto a esta noción o idea de democracia. Cicerón nos comenta, bueno, podemos retomar estos planteamientos de Cicerón en el sentido de considerar que en una democracia todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse y el voto vale lo mismo, pero esto implica que entonces en la toma de decisiones públicas puedan tener intervención personas ignorantes, personas que no están capacitadas para pensar y para tomar de manera juiciosa las mejores decisiones en beneficio de la colectividad. Este es un planteamiento que me resulta muy interesante porque de entrada pues pareciera que se contrapone a las nociones modernas de democracia. Si partimos de estas nociones que compartimos al inicio de la sesión, de que la democracia implica pluralidad, implica el ejercicio de derechos, el ejercicio de libertades, en donde todo mundo puede tener cabida, bueno, pues pareciera que este planteamiento expresado por Cicerón entonces va en contrasentido de esta idea actual de democracia. Pero me parece que en el fondo todavía tiene cierta vigencia este planteamiento de Cicerón, sobre todo cuando hablamos de ciertos mecanismos de participación ciudadana en los que puede participar la mayoría de la población, ¿no? Sobre todo los mecanismos de participación ciudadana que nos sirven para votar sobre decisiones que revisten un carácter técnico, por ejemplo, ¿no? No sé, pensemos en el caso de una reforma en materia energética que tendría que pasar por modificaciones al marco normativo, quizás algunas de estas modificaciones con rango constitucional, y que además pues tiene algunas implicaciones en cuestiones muy técnicas que la mayoría de la población a lo mejor no alcanzamos a conocer, no conocemos, no alcanzamos a percibir esa justa dimensión, y a pesar de ello, tenemos la posibilidad de participar en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, a lo mejor la decisión que vamos a tomar entre todos va a estar revestida de legitimidad porque fue una decisión colectiva a través de un mecanismo de participación ciudadana que se enmarca en una democracia liberal representativa, ¿no? Pero la decisión final, pues a lo mejor no va a ser la más acertada justo porque no teníamos los elementos como para haberla tomado de manera juiciosa. Y esto, les digo, me parece muy importante tenerlo en consideración, sobre todo en el marco o en atención al avance de este fenómeno conocido como el populismo, ¿no? El populismo, como ustedes saben,
tiene muchas características, pero una de ellas se refiere a generar este acercamiento entre ciertos líderes políticos con la población. Un acercamiento que sobre todo está, que puede pasar, digamos, por una base ideológica, pero también por cuestiones prácticas, por beneficios sociales que en muchas ocasiones resultan insostenibles en el tiempo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estos programas de asistencia social que no se plantean, digamos, proyectos de sustentabilidad, sino que se refieren simplemente a la distribución de recursos, ¿no? Pueden ser económicos o en especie. Bueno, pues ese esquema a lo mejor resulta conveniente, útil, importante en un contexto y con determinada delimitación temporal. Pero pensar en que ese esquema se pueda sostener por décadas y que resulte beneficioso para generaciones, pues la verdad es que, salvo la mejor opinión de ustedes, me parece que es una idea un tanto ingenua, ¿no? Porque a final de cuentas, esos recursos, bueno, provienen del trabajo de toda la ciudadanía que se recauda a través de impuestos y pues en realidad no, reitero, no están pensados en el desarrollo de proyectos sostenibles, por lo tanto, pues no va a haber dinero que alcance para abatir la pobreza, para combatir la marginalidad, etcétera, ¿no? Esta es una fórmula que suele ser muy utilizada, reitero, por estos regímenes populistas y en el caso de América Latina tenemos varios ejemplos de esta naturaleza, pero no es un fenómeno exclusivo de nuestro continente o de nuestro subcontinente latinoamericano, sino que es un fenómeno que cada vez adquiere mayor fuerza en distintas partes del mundo. En Europa, bueno, hay muchas tentaciones, hemos estado a punto de que se instaure algún tipo de régimen populista, considerando los perfiles de algunos candidatos de extrema derecha en países como Italia o Francia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica también tenemos la experiencia de Donald Trump, que no es tan lejana, ¿no? Entonces, el fenómeno del populismo es una experiencia que podemos advertir cada vez con mayor recurrencia alrededor del mundo y que, entre otras cuestiones, implica esta idea de que el pueblo participe en la toma de decisiones, a pesar de que no necesariamente se cuente con los elementos necesarios para tomar la mejor decisión, ¿no? Incluso la participación política que se puede dar a través de mecanismos de democracia semidirecta puede servir para legitimar una decisión previamente tomada, pero aparentando o promoviendo esta idea de que en realidad no fue una decisión unilateral, sino una decisión que se tomó de manera colectiva. Y la responsabilidad por esa decisión, pues también no se asume de manera unilateral, sino que se asume de manera colectiva. Ahora, con esto no quiero decir que entonces tengamos que prescindir de los mecanismos de democracia directa o semidirecta y que entonces el pueblo no tendría ninguna posibilidad de participar en la toma de decisiones, salvo en la designación de representantes. De ninguna forma estoy sugiriendo eso. Lo único que estoy planteando es que hay ciertas decisiones que revisten cierto conocimiento más especializado para que podamos asumir, para que podamos adoptar la mejor decisión en bien de la colectividad, ¿no? Porque pensemos, les voy a poner el ejemplo clásico. Si hacemos una consulta sobre la pertinencia de eliminar los impuestos. Yo creo que una buena parte de la población estaría de acuerdo en que se eliminaran los impuestos y evidentemente eso significaría un caos para el sostenimiento del Estado. ¿Están de acuerdo? Entonces, es uno de los ejemplos clásicos al respecto. Y bueno, pues les digo, también hay otras decisiones que revisten un carácter técnico que pues en muchas ocasiones la ciudadanía no poseemos. Incluso, hablando de formas de democracia, ahora instalados en esta era de la comunicación y de las nuevas tecnologías, seguramente ustedes han escuchado esta expresión de la ciberdemocracia, ¿no? Bueno, pues la ciberdemocracia implica la utilización de las nuevas tecnologías para llevar a cabo prácticas democráticas. Y aun cuando
bueno, pues la ciberdemocracia, como todas las nociones y conceptos que vamos a revisar, puede tener un contenido sumamente amplio. Me voy a referir a uno en particular que guarda relación con esto que estoy comentando sobre las decisiones a partir de conocimiento especializado. Y este planteamiento se refiere a la incorporación de proxies, es decir, de ciertos agentes que son designados mediante voto popular, como en los mecanismos de democracia tradicional, pero que tienen un conocimiento técnico especializado para tomar las mejores decisiones respecto a un proyecto de reforma en específico. Es decir, que si vamos a llevar a cabo una reforma energética, que es el ejemplo que estaba comentando hace rato, pues a lo mejor tendríamos que votar no solamente políticos, sino también especialistas en materia energética, ¿no? En materia de hidrocarburos, de extracción, de inversión, etcétera, ¿no? Y una vez que se ha tomado la decisión respecto a el marco normativo o a la reforma sobre el marco normativo, bueno, pues esos proxies ya concluyen con el encargo, ¿no? Entonces, no designamos agentes por un determinado tiempo, de 3 años o de 6 años, sino solamente por bueno, igual es un determinado tiempo, pero mucho más breve, de algunos meses en lo que se discute y se vota la reforma. Claro, todo esto está planteado en términos todavía de teoría, de propuesta, hasta donde yo sé no hay ninguna práctica en la realidad con este esquema, ¿no? Pero bueno, pues ya es algo que se ha puesto sobre la mesa. Y bueno, eventualmente si se adoptan este tipo de modelos, pudiese ser que también adoptáramos entonces mecanismos de democracia participativa, porque la ciudadanía no solamente participaría electoralmente cada 3 años para la designación de estos agentes políticos, sino incluso tendría concurrencia en las urnas de manera más periódica o de manera periódica para designar a estos agentes. Entonces, bueno, pues es un planteamiento que está ahí sobre la mesa. Les digo, yo hasta donde sé no se ha materializado ninguna experiencia alrededor del mundo, pero pues resulta interesante la propuesta. Bueno, a continuación, siguiendo con esta línea histórica de los antecedentes de la democracia, me parece importante señalar que pues la democracia, como todos sabemos, concluyó en aquellos años, o en aquella época del periodo clásico de la Grecia antigua. De hecho, pues en Roma, en realidad tuvimos algunas formas más o menos democráticas en el modelo de la república, ¿no? Pero en realidad pues era un esquema bastante similar a la democracia griega en términos de que se designaba representantes a partir de la intervención de un grupo reducido de la población. Y después, bueno, pues ya sabemos que ante el ocaso del Imperio Romano, pues el modo de producción que le siguió fue el del feudalismo. Y durante prácticamente 10, 12 siglos, pues vivimos un periodo de organización política que se mantuvo pétreo, que tuvo pues prácticamente ninguna modificación, sino hasta el siglo XV, que comenzaron a gestarse los primeros movimientos intelectuales como el romanticismo, que se plantearon ideas de reivindicación de la naturaleza humana, ¿no? De hecho, bueno, pues a eso se hace alusión justamente en los apuntes que tenemos del lado izquierdo de la lámina. Estas influencias intelectuales que alentaron los movimientos políticos del siglo XVII y del siglo XVIII. Empezamos con el romanticismo, con el iluminismo o la ilustración y el enciclopedismo, que tiene mucha relevancia para lo que estamos comentando porque sistematiza muchas de las ideas políticas que se habían planteado desde el romanticismo. Y algunos de los movimientos políticos que pudiésemos considerar como coyunturales para el desplazamiento del feudalismo, del modelo feudal y la llegada de las democracias liberales, se refieren a los 2 eventos que tenemos en la parte superior de la pantalla. Esto pues también lo sabemos de sobra, nos lo enseñan desde nuestras clases de historia a nivel bachillerato, y estamos haciendo referencia a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y a la Revolución Francesa de 1789. Estos 2 movimientos bélicos no solamente tenían, digamos, esta característica de ser
movimientos armados, movimientos belicosos, sino más bien que tenían esta influencia intelectual que se guiaba por las ideas de reivindicación de las personas, de la naturaleza humana, ¿no? Y de hecho, algunos de estos elementos que vale la pena destacar de la influencia de estos movimientos intelectuales y que alentaron a su vez los movimientos políticos son los que aparecen en la parte intermedia de la lámina. Estas nociones básicas se refieren al positivismo científico, un positivismo científico que se comprometió con la empiria y que renunció de alguna forma a cualquier experiencia que no pudiera ser comprobable. Esto cobra relevancia porque a partir del pensamiento científico, sobre todo del pensamiento positivo, se puso en tela de juicio la idea de que el poder se heredaba y que respondía a un designio divino. Como todos sabemos, todos recordaremos, durante la etapa del feudalismo, la forma de organización política se mantuvo justamente porque tenía este componente ideológico sumamente poderoso vinculado con la religión. Se creía que el monarca había sido designado por Dios para ejercer el poder en la tierra en su representación. Y esto también explica, por supuesto, todo esto lo estoy sintetizando demasiado, ¿no? Pero esto también explica el vínculo que había entre la clase noble y el clero, que pues es un vínculo que se mantuvo durante toda la etapa del feudalismo. Entonces, llegado el pensamiento científico, se puso justamente en tela de juicio esta idea de que el poder respondía a un designio divino. Y también se planteó, entre muchas otras cosas, por supuesto, la idea de los derechos naturales o de los derechos morales, es decir, de libertades que asisten a las personas por el simple hecho de pertenecer al género humano. Es una noción, una idea que sigue estando presente y que está sumamente vinculada con las ideas de democracia. Sabemos que en la actualidad hay ciertas diferencias entre estos derechos morales o naturales y los derechos positivos, porque los derechos positivos se refieren igualmente a libertades, a prerrogativas individuales que se reconocen como inherentes a la naturaleza humana, pero que ya no se quedan en el plano abstracto, en el plano de las ideas, sino que se reconocen en instrumentos de derecho positivo. Y esto resulta muy importante porque cuando se incorporan estos bienes jurídicos o estas libertades a instrumentos de derecho positivo, se pueden hacer exigibles ante el Estado, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, o creo yo, una de las diferencias sustanciales entre los derechos morales, los derechos naturales, y los derechos positivos, el poder hacer exigibles estos que ya forman parte de un catálogo producto de ejercicios deliberativos y que al estar incorporados a una ley, pues se pueden hacer exigibles, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que este desarrollo de los derechos humanos pues, encuentra un auge importante. Yo me atrevería a decir que en cierta medida podemos encontrar el génesis de la teoría moderna de los derechos humanos justamente en este periodo que va del siglo XV al siglo XVIII. Y también en este contexto surge esta noción o esta idea de soberanía popular, esta idea de que el poder recae en el pueblo. Vuelve a valorarse esta noción que distinguía a las sociedades griegas antiguas, pero ahora con algunos matices que tendrían que ser indispensables o que se juzgaban indispensables atendiendo las características de las sociedades de ese momento, ¿no? A lo mejor no eran sociedades tan diversas, tan plurales como en la actualidad, pero sin duda no se podían considerar equiparables a las sociedades griegas. Y además, aquí, a diferencia de las sociedades griegas, estábamos hablando de que sí había una noción de inclusión, de universalidad, en donde todas las personas eran consideradas en los mismos términos cuando hablábamos de derechos o de derechos y de obligaciones también, ¿no? A diferencia de las democracias griegas, que, como ya lo habíamos comentado, implicaban la adopción de esta categoría de ciudadanía en términos un tanto excluyentes. Bueno, entonces se adopta esta noción de soberanía popular, esta idea de que el pueblo recae o de que el poder recae en el pueblo, pero se tienen que adoptar ciertos mecanismos para materializar esa noción, esa idea, ¿no? Ante esta imposibilidad de que todas las personas pudiesen discutir y definir las agendas públicas,
pues se encontró como una solución la designación de representantes. Esto es algo que pues ya todos sabemos, ¿no? Y que distingue justamente a las democracias contemporáneas. Ahora, no es que todos podamos discutir todas las decisiones, algunas eventualmente, pero la mayoría de las decisiones se toma por representantes que nosotros designamos. Y esto también guarda relación con esta otra idea del parlamentarismo y de pues, la propia construcción del parlamentarismo que tiene lugar a partir de estos siglos que estamos refiriendo, el siglo XVII, XVIII, y en donde se manifiestan estas ideas de democracia. Es en el Parlamento, justamente donde tienen lugar las discusiones públicas que sostienen estos representantes populares que el pueblo elige, ¿no? Y también aquí adquiere mucha relevancia esta idea de los derechos políticos. Por supuesto, todos los derechos, partiendo de los derechos básicos, de los derechos de primera generación como la libertad y la igualdad, pero también los derechos políticos adquieren una enorme relevancia, sobre todo el derecho al voto, porque el derecho al voto no solamente se implica un bien jurídico tutelado por el Estado, sino que tiene este carácter instrumental que bien lo refería Edmundo. El derecho al voto en realidad es lo que nos permite designar a estos representantes populares, que son quienes toman las decisiones en bien de la colectividad. Ahora, para ir abordando la segunda parte de este módulo y ya ir identificando los tipos de democracia o las manifestaciones de democracia, pues comenzaría justamente por definir y expresar algunas ideas sobre la democracia indirecta o democracia representativa. Bueno, como bien se refiere en este apunte, surge de la noción de mandato o representación del derecho civil. En virtud de esta figura, existen personas que actúan en nombre de otras, como lo hemos comentado, para la toma de decisiones políticas y que son designadas mediante elecciones. El mandato que se otorga puede ser vinculativo, cuando quienes representan pueden ser sancionados o incluso perder el puesto si se apartan de las instituciones dadas por quienes sufragaron a su favor, o no vinculativo, cuando no existe esa posibilidad de sanción. Bueno, estas últimas ideas que estamos revisando del apunte que tenemos en pantalla se vincula también con una figura que vamos a comentar, o bueno, que ustedes van a tener oportunidad de revisar con lujo de detalle, que se refiere a la revocación de mandato, es decir, a la posibilidad de que a mitad del camino de un encargo que se otorgó en algún punto de la línea del tiempo, bueno, pues a mitad del camino de ese encargo se pueda revocar el encargo, ¿no? Esta figura tiene varias aristas que, reitero, ustedes tendrán oportunidad de discutir con mayor detenimiento con el profesor o profesora con quien les toque comentar este contenido, pero yo me adelantaría a señalar que de entrada veo una enorme virtud y un enorme defecto en esta figura de la revocación de mandato, que reitero se relaciona con estos apuntes que tenemos sobre la vinculación con el representante popular, ¿no? La virtud que yo veo, la principal, es que pues se puede llevar a cabo un ejercicio de participación ciudadana con matices electorales, es decir, que se define mediante la concurrencia a elecciones y que, por lo tanto, pues implica una toma de decisión colectiva a través de las urnas, ¿no? Entonces, la ciudadanía participa, así como participa para la designación, pues en este caso participa para quitar esa designación previamente otorgada. Esa es la principal virtud que yo veo. Pero el riesgo, o el lado negativo que yo advierto en esta figura, es que puede generar una enorme desestabilidad política, ¿no? Porque puede ser que la figura sea utilizada con un propósito no tanto, o con distintos propósitos no tan afines a la democracia. Y si vemos las experiencias de revocación de mandato que existen en América Latina, vamos a darnos cuenta de que en las distintas ocasiones en que se ha llevado a cabo este ejercicio, la convocatoria ha sido realizada por una figura política que goza de un amplio apoyo popular, ¿no?
Entonces, pareciera que la figura se convierte en un despropósito al perseguir un objetivo contrario para el cual fue creada. Por definición, estamos hablando que la revocación de mandato implica la posibilidad de quitar ese mandato a un agente designado previamente mediante el voto. Por lo tanto, si el ejercicio se lleva a cabo a convocatoria de la persona sobre la cual se está discutiendo la revocación, pues pareciera que carece de cualquier sentido, ¿no? Y eso mismo, por supuesto, no es con la intención de generar polémica, pero es lo mismo que vivimos en la experiencia que tuvimos año con la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues es a todas luces claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de amplios márgenes de popularidad, algo que también llama poderosamente la atención, porque la mayoría de los gobernantes al tercer año de gobierno, cuando el periodo es de 6 años, comienza a observar ya un cierto agotamiento, ¿no? Un cierto desgaste y el apoyo popular se reduce. Esto, para no ir lejos, lo podemos advertir en el caso de México con el presidente Vicente Fox, que fue el primer presidente de la transición, el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto. En los 3 casos podemos ver que a su 4º año de gobierno ya el desgaste era muy evidente. En el caso del presidente López Obrador, esto no es así. Hay muchas mediciones que dan cuenta de que el presidente sigue gozando con índices de popularidad superiores al 60%. Incluso el propio presidente, eventualmente en estas conferencias de la mañanera, presume justamente estos niveles de popularidad. Él mismo dice que es uno de los presidentes más reconocidos, con mayor apoyo popular del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno sumamente interesante. Pero bueno, ¿por qué estamos comentando esto? Pues porque justamente si el presidente goza de esos niveles de popularidad, a lo mejor no hubiera habido necesidad de llevar a cabo un ejercicio de revocación de mandato, ¿están de acuerdo? Además de que el ejercicio revocatorio, reitero, pues fue convocado por el propio presidente, bueno, uno de los principales interesados en que se llevara a cabo, y el partido que lo postuló. Cuando, reitero, pues por definición, la revocación implica la posibilidad de que la gente vote para retirar ese mandato previamente establecido. Claro, uno de los argumentos que también se ha esgrimido en esta discusión es que en realidad la aprobación de la figura de la revocación de mandato, pues no tenía dedicatoria para el presidente López Obrador, sino que estamos hablando de una figura que se incorpora a nuestro sistema político y a nuestro sistema electoral y que ya va a quedar ahí de forma permanente para que eventualmente pues, pueda ser utilizada, ¿no? A lo mejor en algún momento, pues sí tenemos un presidente que, contrario a lo que ocurre en la actualidad, goza de muy bajos índices de popularidad, que es objeto de críticas quizás por corrupción, por enriquecimiento ilícito, qué sé yo, y a lo mejor pues cobra sentido llevar a cabo un ejercicio de revocación de mandato. Con todo y que yo creo que en cualquier caso el ejercicio de revocación de mandato puede generar un cierto ambiente de inestabilidad política, pero bueno, pues habrá que ver cómo funciona en el futuro. El caso es que, bueno, esta democracia representativa, pues de lo que nos habla es justamente de este esquema en donde podemos designar a representantes populares. Y hay ciertas características que definen a estas democracias representativas. Bueno, por supuesto, estas características son ampliamente estudiadas en muchos libros de literatura especializada y, bueno, pues no tenemos el tiempo ni la habilidad para procesar, por lo menos en el caso de su servidor, pues no tengo toda la habilidad para procesar todo ese cúmulo de información sobre la democracia representativa. O sea, llevamos siglos discutiendo sobre democracia, en particular sobre democracia representativa. Pensar en sistematizar toda esa información en 2 horas de clase pues resulta imposible. Pero algunas de las características principales de estas democracias representativas son las que tenemos en pantalla. En las democracias representativas, una de las características más distintivas se refieren a la regla de la mayoría. La regla de la mayoría cobra relevancia si consideramos que esto que ya hemos comentado, las democracias modernas implican la designación de representantes a partir de la imposibilidad material de que todas las personas podamos participar en la toma de todas las decisiones, ¿no? Entonces, una forma
de establecer acuerdos para esa toma de decisiones se refiere justamente a la aplicación de la regla de la mayoría. Incluso la designación de los agentes que van a tomar esas decisiones en representación de la colectividad se hace en atención a la regla de la mayoría. Las propuestas políticas, partidos o candidatos que obtienen la mayor cantidad de votos son quienes ganan las elecciones. Entonces, la regla de la mayoría tiene una importancia radical en las democracias representativas. Y de alguna manera, la regla de la mayoría contribuye a la configuración de otro elemento, de otro componente que resulta crucial para las democracias representativas y que se refiere al sistema electoral. Para llevar a cabo esa designación de representantes necesitamos articular todo un andamiaje institucional, jurídico, constitucional y en la actualidad también convencional que nos permita lograr ese objetivo de designar representantes y, por lo tanto, que nos permita ser funcional a la democracia, ¿no? Que nos permita operar la democracia. En tal sentido, ese conjunto de elementos se refiere justamente al sistema electoral. El sistema electoral incorpora reglas, incorpora autoridades, incorpora criterios, incorpora actores y, naturalmente, cuando hablamos de reglas, pues estamos hablando de regulación que aplica sobre todos estos elementos que integran el sistema electoral. Y otro elemento que resulta igualmente importante para las democracias representativas se refiere al sistema de partidos. Los partidos políticos son entidades indispensables para el funcionamiento de las democracias modernas. Hay quienes consideran que los partidos políticos en la actualidad pasan por una cierta crisis de legitimidad, de credibilidad, de aceptación incluso. En realidad, yo no estoy tan convencido de que los partidos políticos afronten una crisis como tal, aunque ciertamente tienen ciertos márgenes bajos de popularidad, de aceptación y demás, pero me parece que con todo y eso los partidos políticos no considero que estén en crisis. Los partidos políticos surgen con la propia democracia representativa. Como ustedes saben, en el origen, los partidos políticos eran vistos más bien como facciones o clubes e incluso había cierta reticencia a la existencia de los partidos políticos porque con el derrocamiento de los monarcas, lo que se buscaba, y alentados por esta idea de igualdad, pues lo que se buscaba era la reivindicación de las personas, ¿no? La reivindicación de la naturaleza humana y la unidad nacional en esta idea de igualdad, ¿no? O instalados en esta idea de igualdad o a partir de la misma. Por lo tanto, el hecho de que hubiera facciones o intereses de grupo, pues iba en contra de estas otras nociones de igualdad, de unidad, de fraternidad. Recordemos justamente los lemas de la democracia, perdón, de la Revolución Francesa, ¿no? A la cual hacíamos alusión hace rato. Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Entonces, bueno, los partidos políticos desde el origen, pues eran vistos con cierto recelo. Después, sabemos que los partidos políticos fueron considerados más bien como males necesarios y la literatura especializada nos habla de que ya instalados en el siglo XX, los partidos políticos pasaron por una etapa que se conoce como legalización. En el caso mexicano, la primera vez que se menciona a los partidos políticos en un instrumento que lo regula es en el año de 1911 con la ley promulgada por el presidente Madero, ¿no? Y después, la literatura especializada nos habla de que después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos políticos pasan por una etapa que se conoce como de constitucionalización. E igualmente, esto lo podemos corroborar en el caso mexicano con la reforma que vivimos en el año de 1977, que reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público ya en la Constitución. Entonces, bueno, los partidos políticos han pasado por distintas etapas a lo largo de la historia de la humanidad y en todas, pues ha habido cierto recelo hacia los partidos políticos. Por lo tanto, yo me resisto a creer que en la actualidad los partidos estén pasando por esta crisis por esta crisis, ¿no? Planteada en estos términos de crisis. Ahora, reitero que eso no quiere decir
que no tengamos que preocuparnos porque los partidos políticos tienen bajos índices de aceptación, ¿no? Hay muchos indicadores que dan cuenta de que los partidos políticos son las instituciones políticas que gozan de la menor aceptación por parte de la ciudadanía. Esto lo podemos observar en el caso de México y también de pues, distintas latitudes. Para medir los países que integran la región latinoamericana, pues ahí tenemos el caso del Latino Barómetro. Vemos que en varios países de la región los partidos políticos gozan de una baja aceptación. En el caso de México, pues tenemos mediciones como la Encuesta Nacional de Cultura Política, como el Informe País, como la actual Encuesta Nacional de Cultura Cívica llevada a cabo por el INE apenas el año pasado o el año antepasado, bueno, pues dan cuenta de que esta tendencia se sigue manifestando. Los partidos políticos no son bien vistos por la ciudadanía y eso a todas luces tiene que llamar la atención. Los partidos políticos, si retomamos esta premisa que yo les planteaba de que son indispensables para el funcionamiento de la democracia, pues lo deseable sería que gozaran de una mayor aceptación. Entonces, es indispensable que reflexionemos en torno al fenómeno de por qué los partidos políticos tienen esta baja aceptación para que pues revirtamos esa tendencia, ¿no? Porque, reitero, pues son indispensables para el funcionamiento de las democracias. A lo mejor, bueno, estas propuestas de ciberdemocracia como la que les he expuesto, pues nos plantearían un escenario diferente y a lo mejor la concurrencia de los partidos políticos ya no resulta indispensable, aunque seguramente seguirá siendo útil. Pero hasta entonces, bueno, los partidos políticos son las principales formas con las cuales contamos, las principales figuras con las cuales contamos para poder llegar a esos espacios de representación política. Entonces, bueno, es indispensable que las democracias contemporáneas cuenten, por lo tanto, con un sistema de partidos y es indispensable e ineludible que reflexionemos sobre justamente estas percepciones que existen sobre los partidos políticos para pues modificarlas, evidentemente, ¿no? También otro componente significativo de la democracia representativa se refiere al reconocimiento de derechos político-electorales. De hecho, en cualquier democracia, yo me atrevería a decir que no puede existir una democracia si no hay este reconocimiento a los derechos universales de las personas, ¿no? Pero en particular los derechos políticos y electorales revisten importancia porque su ejercicio no solamente es un indicativo de la democracia o de la calidad de la democracia, sino que también tiene este carácter instrumental. A través del derecho al voto, como ya lo comentábamos, pues podemos llevar a cabo la renovación del poder público. A través del derecho de asociación podemos afiliarnos a un partido político, podemos integrar una asociación política, una agrupación política nacional, etcétera, ¿no? Entonces, los derechos políticos juegan un papel fundamental en las democracias. Y también aquellos derechos que no son estrictamente políticos, pero que contribuyen al ejercicio de estos. Este es un criterio que ha sido adoptado, seguramente ustedes lo saben muy bien, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por eso es que hay muchas sentencias en donde el tribunal se manifiesta respecto a el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, ¿no? En el entendido de que la libertad de expresión puede contribuir a el fortalecimiento de la democracia, en el entendido de que la libertad de expresión está intrínsecamente asociado con los derechos político-electorales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los derechos políticos y los derechos que contribuyen al ejercicio de estos resultan fundamentales en una democracia. También, partiendo de esta premisa de que las democracias representativas tienen este carácter instrumental, resulta indispensable que contemos con autoridades encargadas de la función comicial, es decir, autoridades del Estado que tengan como responsabilidad la organización de las elecciones y todos los aspectos de logística relacionados, ¿no? Y por supuesto también la responsabilidad de verificar que todas estas dinámicas comiciales se apeguen a las reglas que pues resultan aplicables, ¿no? Reglas que pueden tener un origen constitucional o estar contenidas en las leyes secundarias. Entonces, resulta indispensable que se cuente con estas autoridades. En el caso mexicano, tenemos un modelo de autoridad electoral con carácter independiente.
hay algunas otras latitudes en donde las autoridades electorales pertenecen al aparato gubernamental. Este esquema, de hecho, lo tuvimos en México también hasta antes del año de 1994. Bueno, hasta antes del año de 1990, que fue cuando se creó el INE. Pero después de las elecciones del 94 y en particular con la reforma del 96, tuvimos esta autonomía del Instituto entonces Federal Electoral. Desde entonces, pues tenemos una autoridad autónoma separada del aparato gubernamental encargada de la organización de elecciones. Y bueno, sabemos que también al Instituto ahora Nacional Electoral se le ha dotado de otras atribuciones que igualmente se enmarcan en la tónica comicial, pero que no solamente se relacionan con la organización de los comicios, de las elecciones. Estoy hablando, por ejemplo, de actividades de empadronamiento, actividades de fiscalización, actividades de administración, de radio y televisión, entre algunas otras, ¿no? Entonces, bueno, pues esta autoridad electoral, todos lo sabemos, tiene muchas atribuciones y competencias que se han ido robusteciendo y afinando a lo largo de las décadas a partir de la reforma del 76, pero sobre todo a partir de la década de los 90. Entonces, bueno, es indispensable que existan estas autoridades encargadas de la función electoral, es decir, en algunas otras latitudes, esta función electoral recae en distintas autoridades que más bien pertenecen al aparato gubernamental. Por ejemplo, las actividades de empadronamiento las realiza el registro civil, por ejemplo, las autoridades de fiscalización las realizan las autoridades tributarias, por ejemplo, las actividades propiamente de organización comicial, la realiza el Ministerio del Interior, ¿no? En el caso mexicano, les digo, pues este esquema lo tuvimos hasta antes de la creación del INE. Los comicios los organizaba la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que era una instancia de tipo técnico que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, y de hecho el presidente de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral era el propio secretario de Gobernación. Incluso, ustedes recordarán, cuando se creó el INE, de alguna manera se mantuvo este esquema, porque el presidente del Consejo General del INE era el secretario de Gobernación. El primer presidente del INE, recordemos que fue Jorge Carpizo MacGregor durante el periodo de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, en algunas ocasiones el sistema electoral incorpora también autoridades que se encargan de la resolución de conflictos electorales, autoridades especializadas, como es justamente el caso mexicano, en donde tenemos tribunales electorales, instancias que se encargan de resolver las problemáticas jurídicas que tengan relación con las elecciones. Y también estas autoridades están encargadas de calificar las elecciones y los actos que tienen lugar en el marco de las mismas, ¿no? A final de cuentas, una autoridad jurisdiccional representada por un tribunal puede incluso calificar en su conjunto una elección y decretar la validez de la misma o la invalidez y por lo tanto ordenar a la autoridad administrativa que lleve a cabo la reposición del procedimiento, es decir, que organice elecciones extraordinarias. Entonces, bueno, pues en algunos modelos, como es el caso mexicano, reitero, tenemos estos dos tipos de autoridades, las administrativas y las jurisdiccionales. Entonces, bueno, estas son algunas de las principales características que distinguen a las democracias representativas. Ahora, hay también algunos otros elementos, o bueno, algunos elementos que se relacionan con lo que ya expliqué, pero que se enmarcan en una categoría que es propuesta por Robert Dahl y que se refiere a la poliarquía. Robert Dahl utiliza esta expresión para describir las modernas democracias representativas, ¿no? Estas democracias que tienen este carácter instrumental sobre el cual hemos insistido y que por lo tanto demandan ciertas características especiales. Estas poliarquías se distinguen por incorporar entre estas características especiales que estoy señalando la libertad de asociación y organización. Entonces, las poliarquías necesariamente
implican el reconocimiento de derechos y sobre todo de derechos político-electorales. Estos derechos cuyo ejercicio nos permiten la renovación del poder público, pero que también cumplen con algunas otras funciones, no solamente para con el régimen político, sino para con la propia sociedad. Por ejemplo, cuando nos asociamos con un partido político, a través del partido político podemos contribuir a la generación de una cultura política democrática. A través de un partido político o de una APN podemos contribuir a la socialización política, a la articulación de intereses, a la articulación de demandas, etcétera, ¿no? Entonces, es indispensable que se cuente con el reconocimiento de estas libertades fundamentales. Un segundo elemento que nos plantea Robert Dahl en este esquema de las poliarquías se refiere a la libertad de pensamiento y expresión. Bueno, sobre esto también ya hemos comentado algo. Les decía yo que incluso el Tribunal Electoral tiene varios fallos, no solo el federal, sino también en el ámbito de las entidades federativas. Existen varias experiencias en donde los tribunales se pronuncian sobre la protección y tutela del derecho a la libertad de expresión, en el entendido de que este derecho contribuye al fortalecimiento de la democracia y que también se asocia y de forma irrenunciable con los derechos político-electorales. A través del derecho a la libertad de expresión estamos en posibilidades no solo de pues justamente dar a conocer nuestras opiniones, nuestras percepciones, nuestras posturas, sino que también a través del derecho a la libertad de expresión o a partir del derecho a la libertad de expresión podemos hacernos de información que nos permita hacernos o construir un juicio, que nos permita definir el sentido de nuestro voto, etcétera. Porque recordemos que el derecho a la libertad de expresión funciona, digamos, que en dos dimensiones. Que se refiere, reitero, a expresarse justamente, a emitir opiniones, a fijar una postura, etcétera, pero también la segunda dimensión se refiere a el derecho a la información. Por lo tanto, bueno, pues en una democracia explicada a partir de esta categoría de la poliarquía, es indispensable que se reconozca este derecho a la libertad de expresión y que se generen condiciones para su ejercicio. Un tercer componente se refiere a el derecho de sufragio activo y pasivo. Bueno, pues esto parece una obviedad ya para estas alturas del partido. Si quedamos que las democracias representativas se refieren a la integración del poder público a partir de la designación de representantes mediante el derecho al voto. Bueno, pues el derecho al voto resulta fundamental. Es el inicio de todo el procedimiento que hace funcionar a las democracias representativas. Entonces, es indispensable que se reconozca el derecho al voto y que se generen condiciones para su ejercicio, tanto en su dimensión pasiva como en su dimensión activa. Es decir, este derecho al voto tiene que significar la posibilidad de que cada una de nosotros, nosotras como ciudadanos, podamos no solamente votar a representantes populares, sino que nosotros mismos, nosotras mismas, podamos ser postulados a cargos de elección popular. Un cuarto elemento se refiere a condiciones de competencia electoral efectiva. Este aspecto es sumamente importante para el funcionamiento de una sana democracia, porque hay ciertos sistemas políticos que se pueden asumir como democráticos, partiendo de la premisa de que se llevan a cabo elecciones cada determinado tiempo. Pero el llevar a cabo elecciones no necesariamente implica que estemos insertos en un contexto democrático. No necesariamente implica la renovación del poder público a partir de nociones y prácticas democráticas. Incluso, si lo pensamos un poco, en algunas ocasiones las elecciones se convierten en una simulación que sirven para el sostenimiento de un régimen que no es democrático. Pensemos en el caso mexicano, en dos periodos históricos del siglo XIX y del siglo XX. En el Porfiriato y durante el periodo conocido como del partido hegemónico en nuestro país. Durante el Porfiriato,
no es que no hubiera elecciones cada 4 años para votar por el presidente de la República. El asunto es que todo el andamiaje institucional, constitucional y jurídico, bueno, constitucional no, porque en realidad había una sola mención a bueno, en la Constitución, que data o bueno, que se refiere a la Constitución del 54, no había, digamos, como este aspecto regulatorio en el marco constitucional, que ahora sí tenemos, y bueno, pues solamente se hablaba de la renovación del presidente de la República cada 4 años, ¿no? Así en abstracto. Pero bueno, toda la tónica comicial estaba diseñada para que Porfirio Díaz se presentara a elecciones cada 4 años y ganara las elecciones. Entonces, no es que no hubiera elecciones, no es que no se permitiera que personajes políticos de oposición participaran en esas elecciones, no es que no es que estuviera prohibida la posibilidad de ejercer el derecho de asociación, no a través de partidos políticos, sino a través de clubes o grupos, como se conocían en ese momento. Todo esto se podía dar, se daba. El asunto es que todo el estado de cosas estaba, o mejor dicho, todo el aparato comicial estaba diseñado para hacer preservar ese estado de cosas. Hasta que, pues ya sabemos, llegó el movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero y pues todo se modificó. Y durante el periodo de partido hegemónico, que fue justamente el esquema que nos dimos después del triunfo de la revolución, pues lo que tenemos es un sistema en donde, o un régimen, para decirlo con más precisión, un régimen en donde había una fuerza electoral preponderante que era el Partido Revolucionario Institucional, y a pesar de que teníamos elecciones, a pesar de que había partidos de oposición, a pesar de que había figuras políticas importantes en esos partidos de oposición, bueno, pues todo el andamiaje institucional y legal estaba diseñado para que el partido político oficial siguiera ejerciendo esa hegemonía. Eso no cambiaría sino hasta la reforma de 1976, que en opinión del 77, que en opinión de muchos analistas representa el punto de inicio de la transición democrática en nuestro país, y bueno, ello se advierte con mayor claridad en las grandes reformas transformadoras que tuvieron lugar en la década de los 90. Entonces, no siempre la realización de elecciones implica prácticas democráticas, ¿no? O un síntoma de un régimen democrático. Les digo, en muchas ocasiones, incluso esta convocatoria a las urnas puede ser utilizada para legitimar un régimen no democrático. Entonces, por ello es que resulta indispensable que existan condiciones de competencia electoral efectiva en las democracias modernas. Un siguiente elemento se refiere a contar con fuentes alternativas de información y que éstas sean accesibles. Bueno, ya comentamos que el derecho a la libertad de expresión funciona en 2 vías, y una de ellas se refiere a la posibilidad de obtener información. En tal sentido, las fuentes de información en una democracia sana, en una democracia auténtica, tienen que ser múltiples. En virtud de ello, pues es dable que en una democracia existan distintos medios informativos, que existan incluso medios informativos oficiales, que existan articulistas, que existan espacios de difusión, de deliberación, perdón, etcétera, ¿no? Si ustedes se fijan en aquellos regímenes que son calificados como no democráticos o como autoritarios, en muchas ocasiones las primeras acciones que toman quienes encabezan estos regímenes son expropiar los medios de comunicación, ¿no? Expropian las radiodifusoras y las televisoras para justamente acotar esos espacios de información, esas fuentes de información pública, ¿no? Entonces, al reducir o acotar esas fuentes de información diversas, bueno, pues se fortalece
la opinión que emana o la información que emana de la clase política dominante, ¿no? Esto lo vimos en el nazismo, en el fascismo, es una de las acciones que pudimos advertir en el caso de Bolivia con el presidente Chávez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas críticas que se ciernen sobre estos personajes o estas personas que integran la clase política de un régimen que se considera, si no autoritario, por lo menos no democrático o poco democrático, bueno, pues podemos contabilizar esta de expropiar los medios de comunicación, ¿no? Una siguiente característica de las poliarquías se refiere a elecciones periódicas, libres y justas que produzcan mandatos limitados. Es decir, que es indispensable que cada determinado tiempo la ciudadanía sea convocada a las urnas para que se renueve justamente el poder público, para que se designen nuevos representantes, o bueno, hay algunas ocasiones en donde existe la figura de la reelección o de la elección consecutiva, en donde pues, se puede votar por la misma persona, por supuesto, ¿no? Pero la concurrencia a urnas, a final de cuentas, se asume como, en estos casos de la reelección, como un mecanismo para evaluar el desempeño del representante popular designado mediante el voto, ¿no? Si la gente vuelve a votar por esa persona, bueno, pues quiere decir que a lo mejor está haciendo bien su trabajo, está siendo bien evaluado a partir de la voluntad popular que se manifiesta mediante el derecho al voto, ¿no? Entonces, cada determinado tiempo es indispensable que haya concurrencia a las urnas y que, bueno, pues los resultados de estos ejercicios sean legales y legítimos, ¿no? Porque les digo, puede ser en muchas ocasiones que se organicen comicios, pero que todo esté diseñado para que el resultado del comicio en cuestión sea perfectamente predecible, ¿no? Y esta también es una característica de las democracias, la incertidumbre sobre los resultados. Ojo, no quiero decir con esto que no debamos de contar con elementos que nos permitan confiar sobre el resultado, sino más bien estoy señalando que el resultado es de pronóstico reservado. O sea, siempre un resultado electoral es de pronóstico reservado, con todo y que pueda haber mediciones, estudios de prospectiva, sondeos que permitan construir un escenario posible. A pesar de esos ejercicios, bueno, pues el resultado puede contravenir esas proyecciones, ¿no? Y bueno, pues podemos citar muchos ejemplos en este sentido. Tenemos el caso de Donald Trump, que ya hemos referido hace rato. Pues mucha gente no creía, muchas mediciones no creían que Donald Trump ganara las elecciones, o bueno, que el Partido Republicano ganara los consejos electorales y que a la sazón Donald Trump se erigiera como presidente. Esa posibilidad, en opinión de algunos analistas, pues no existía o era mínima, ¿no? O era poco probable. El resultado ya lo sabemos. En el caso de México, bueno, me parece muy ilustrativa la experiencia que tuvimos con la elección las elecciones locales del año 2015, porque, bueno, pues ya pasaron algunos años de eso, pero ustedes se acordarán que en el 2015, pues el Partido Revolucionario Institucional había retomado fuerza, recuperó la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, y algunas proyecciones de las gubernaturas que se disputaban en ese año 2015 daban como posible ganador justamente al Revolucionario Institucional. Y lo que tuvimos fue que varias de esas gubernaturas que se disputaron en 2015 fueron ganadas por el Partido Acción Nacional. Entonces, eso nos da cuenta justo de lo que estoy planteando. Los resultados electorales siempre son de pronóstico reservado, aun cuando haya muchas proyecciones que pinten un escenario posible. Y me parece que hay que ser muy cuidadosos con esto que estoy planteando, porque en algunas ocasiones esas proyecciones, cuando no se corresponden con el resultado electoral, alimentan estas nociones, estas percepciones de fraude electoral. Y eso es ampliamente explotado por algunos actores políticos, ¿no? Es decir, se alimenta esta idea de que, bueno, pues si todas las proyecciones apuntaban a que este iba a ser el resultado y el resultado es diferente, bueno, pues entonces, más bien ahí hubo chanchullo, ¿no? Hubo fraude.
Bueno, pues no, no siempre es así. El asunto es que, reitero, la voluntad popular pues se manifiesta en última instancia en las urnas. O sea, si de antemano sabemos ya cuál va a ser el resultado electoral, pues ya para qué hacemos la elección. Mejor ya declaramos el triunfo de quien las encuestas pintan como favorito, ¿no? Claro, la mayoría de las ecuaciones, sobre todo cuando estos ejercicios se hacen con rigor metodológico, pues permiten establecer ahí una concordancia entre la proyección y el resultado final, pero no siempre es así. Bueno, por último tenemos que otra característica de la poliarquía se refiere a la existencia de instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto. Es decir, que las poliarquías, o bueno, las democracias modernas explicadas a partir de esta categoría de poliarquía, requieren indispensablemente de autoridades que realicen la función electoral con absoluto profesionalismo, con objetividad, con apego a la legalidad, etcétera, ¿no? Si no hay este andamiaje institucional o si este andamiaje es tendencioso, es defectuoso y demás, pues evidentemente la democracia, producto de la participación de los votantes y de las votantes en las urnas, pues va a tener vicios de origen, ¿no? Si las autoridades electorales son más bien parciales y no garantizan condiciones de imparcialidad, y cuando el resultado electoral puede ser sumamente controversial, ¿no? Y bueno, ello puede tener consecuencias de otra naturaleza, puede tener consecuencias relacionadas con la imposición de un régimen autoritario, con la persecución política de opositores, con la restricción de libertades individuales, con qué sé yo, o sea, muchas consecuencias, ¿no? Entonces, es indispensable que estas autoridades garanticen este principio de imparcialidad y bueno, para el caso mexicano sabemos que justamente los criterios que guían la función electoral incorporan la imparcialidad, la objetividad, etcétera. Esto que refiere, pues de alguna manera, la neutralidad de las instituciones encargadas de la función electoral. Bueno, a continuación ya entraríamos a discutir algunas de estas formas de democracia o las manifestaciones de la democracia en particular. Pero yo quisiera que dejáramos esa parte para el día de mañana, que mañana abordemos cada una de estas formas de democracia, sus características principales, algunas maneras en que podemos advertir cómo se llevan a cabo estas formas de democracia, ya que en algunas ocasiones estas manifestaciones de la democracia incluso pueden tener lugar en espacios reducidos, ¿no? Como puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, etcétera, ¿no? Si retomamos esta premisa que comentábamos al inicio de entender la democracia como una forma de vida, bueno, pues entonces las manifestaciones de la democracia pueden tener lugar en distintos ámbitos justamente de la vida, ¿no? Claro, siempre la idea de democracia va a estar asociada con el ámbito público, pero reitero, si la democracia es más que elecciones, si la democracia se puede manifestar de distintas maneras, en distintos espacios, bueno, pues entonces la democracia no se agota en las urnas, ¿no? Bueno, entonces para el día de mañana vamos a abordar estos tipos de democracia y en estos minutos que nos quedan, pues más bien quisiera consultarles si alguien desea hacer alguna intervención, algún aporte, algún comentario sobre lo expuesto hasta esta parte. Algo de lo que haya comentado que les haya generado alguna inquietud, que deseen debatir incluso, ¿no? Bueno, pues adelante, tenemos algunos minutos como para destinarlo a ello y que esto no se convierta en un monólogo a cargo de su servidor. Entonces, bueno, pues no sé si alguien desea hacer alguna intervención, algún comentario sobre la democracia representativa, sobre las autoridades electorales, sobre qué sé yo. Bueno, pues siéntase con absoluta libertad de hacerlo. Bueno, pues si no hubiera comentarios,
Pues yo dejaría hasta aquí esta intervención. Esta clase, como les decía, pues es más bien como para que nos sirva de contexto. Bueno, el módulo en sí es como, tiene como propósito servir de contexto al estudio de los mecanismos de democracia participativa, o de democracia directa o semidirecta, y algunas otras manifestaciones de la democracia. Entonces, bueno, pues esta primera parte estuvo enfocada sobre todo a hacer este recuento histórico muy somero de la historia de la democracia y algunas nociones asociadas, y a partir de mañana vamos a revisar, como les digo, estas formas particulares de democracia. Entonces, bueno, pues yo dejaría hasta aquí la exposición, después de 1 hora y media, si nadie tiene ningún comentario. Bueno, adelante, Maricel. Prof, quería saber si al final de la clase, tal vez mañana, nos podría sugerir algunas lecturas para complementar. Sí, cómo no, con todo gusto. El día de mañana les comparto algunos artículos que a mí me sirvieron para integrar esta exposición, y incluso por ahí hay un manual elaborado por colegas de la Escuela Judicial Electoral, y bueno, sí, con todo gusto mañana les comparto las ligas. Adelante, Mirna. Hola, maestro. Bueno, a mí sí me quedó una duda respecto a lo que decía Cicerón de la democracia, que muchas veces pues elige gente que desconoce el tema, digamos, ignorante y todo eso. Y bueno, yo me pregunto, ¿qué es preferible? Si un sistema democrático donde muchas veces no se tiene el conocimiento para poder elegir, o un sistema político donde haya una economía estable más allá de la participación ciudadana. O sea, bueno, es una duda que ahorita que retomo lo de Cicerón, pues nuevamente me inquieto ese tema. Sí, cómo no, Mirna. Bueno, yo creo que es un enorme dilema el que nos plantea Mirna, sin duda, ¿no? Pero yo estimo que yo soy partidario, por supuesto, de la democracia participativa. Yo creo que hay más ventajas de que un mayor número de personas tome parte de las decisiones públicas y que no solamente estas recaigan en una élite política, ¿no? Yo soy partidario de ello, pero creo que para que tomemos las mejores decisiones necesitamos fortalecer algunas otras dimensiones de la democracia que no pasan solamente por las urnas, como les decía, ¿no? Porque es muy fácil que sí se nos convoque las urnas y que nosotros digamos, pues sí o no, respecto a una decisión en específico, pero a veces no se tiene mucha conciencia de las implicaciones que tendría esa decisión, ¿no? Por citar un ejemplo muy concreto, en la actualidad se está discutiendo una reforma electoral que, entre otras cuestiones, se plantea la desaparición de los institutos electorales locales, ¿no? Y la concentración de la función electoral en una autoridad nacional. Bueno, esa decisión al final va a recaer en los legisladores que han sido designados por nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, y bueno, partimos de la premisa que tomarán la mejor decisión. Pero me parece muy positivo que en este marco de la discusión parlamentaria se haya llevado a cabo un ejercicio de parlamento abierto, que bueno, pues es un modelo que ustedes van a discutir más adelante, porque en el parlamento abierto pues tuvimos oportunidad o bueno, se tuvo la oportunidad, yo no participé directamente, pero se tuvo la oportunidad de participar en la discusión, ¿no? Participaron especialistas, participaron analistas, participaron representantes de autoridades electorales para plantear sus posturas, sus diagnósticos, sus propuestas, sus alternativas, y eso me parece sumamente importante porque de alguna manera el propio ejercicio de democracia de parlamento abierto, pues nos habla de una manifestación de la democracia de tipo deliberativo, ¿no? O sea, quienes participaron en ese ejercicio no van a tomar la decisión final, pero contribuyeron con sus argumentos a la discusión parlamentaria. Confiemos en que esos argumentos sean analizados, estudiados con objetividad, detenimiento y crítica, por parte de quienes van a tomar la decisión final. Pero entonces, tenemos un ejercicio en donde se pudo participar
por parte de la ciudadanía, y la decisión, aun cuando va a recaer en los representantes populares, bueno, pues puede ser que esa decisión esté mayormente nutrida a partir de esa intervención de la ciudadanía, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en el caso de bueno, esto que estoy planteando me sirve de contexto para pasar al siguiente planteamiento que quería hacer sobre propuestas concretas de la reforma. Hay esta propuesta de desaparecer al INE y a los OPLES, y que todo se concentre en una autoridad que pues sería el INE o alguna otra, ¿no? Bueno, pues este esquema ya lo tuvimos en el pasado, ¿no? Justamente hasta antes de la reforma del año 94, o sea, quien se encargaba de la función electoral era la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, y bueno, pues había en el ámbito de los estados algunas figuras similares, pero que a final de cuentas le reportaban a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, ¿no? Entonces, no sé qué tanto convenga que regresemos a ese escenario, ¿no? Y también me parece que si justamente se lleva a cabo un ejercicio de deliberación pública, de análisis objetivo sobre las aportaciones del ámbito subnacional, bueno, pues se tendrá que tomar en consideración que hay muchas figuras que han sido incorporadas al sistema electoral federal y que encuentran su origen en las entidades federativas, como por ejemplo las candidaturas independientes. Antes de que se reconociera la candidatura independiente en el ámbito federal, pues bueno, se reconoció en el caso de Quintana Roo, si no me equivoco, y de Zacatecas o Aguascalientes, uno de esos dos estados. Entonces, la reelección, toda la experiencia que existe ahora en términos de reelección o de elección consecutiva, en la cual se basó el INE para emitir los lineamientos correspondientes de cara al ejercicio comercial que tuvimos el año pasado, pues deriva de las experiencias que tuvimos en el ámbito subnacional, ¿no? Porque en las entidades federativas fue donde se pudo votar por primera ocasión después de la reforma del 2014 para reelegir parlamentarios, ¿no? Para reelegir legisladores. Entonces, hay una muy rica experiencia en el ámbito subnacional que creo que tendría que ser analizada con mucho detenimiento para proceder a la reforma. Y además, creo que mucho de este conocimiento técnico, a final de cuentas, reviste este carácter justamente técnico. No todas las personas están familiarizadas con este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que si se hiciera una consulta, por ejemplo, para preguntar a la ciudadanía, oye, ¿tú estás de acuerdo en que se modifique el sistema electoral para ahorrar recursos? La mayoría de la gente podría decir que sí, ¿no? Pero las implicaciones que tiene esa decisión que se tomaría por mayoría, pues son tienen muchas complejidades, ¿no? Entonces, yo reitero, soy partidario de que existan y se robustezcan, se perfeccionen los mecanismos de participación ciudadana directa, pero también me parece que hay que pues cubrir otras áreas de la democracia, sobre todo ligadas a la cultura política democrática, que nos permitan pues adoptar entre todos las mejores decisiones, ¿no? Pero pues es un enorme dilema el que plantea Mirna, sin duda. Adelante, Leticia, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo empezaría diciendo como que las democracias no necesariamente son justas y tiene que ver con el grado de información, de preparación de la propia ciudadanía para tomar decisiones. Entonces, creo que a lo que tenemos que apostarle justamente es a tener a una ciudadanía más crítica, más informada, más responsable en las decisiones que toma. Y también es cierto que no todas las decisiones tienen que pasar por la ciudadanía desde mi punto de vista. Por ejemplo, con esto de la reforma electoral, se está planteando que los consejeros sean electos por la ciudadanía. Y a mí me parece que eso es un grave error porque la ciudadanía no tiene los conocimientos técnicos ni la visión total para tomar decisiones de ese tipo. Ya usted ponía un ejemplo muy claro. Si le dicen, pues es que se va a ahorrar recurso, estás dando una justificación de tipo administrativo
y todo el mundo dice, pues sí, que se ahorren recursos, ¿no? Como cuando dicen, pues hay que eliminar espacios plurinominales para reducir costos, pero no se está pensando en que justamente esos espacios de representación proporcional tienen que ver con la inclusión de las minorías, perdón. Entonces, lo mismo, el costo-beneficio, pues es lo que se tendría que valorar, y creo que el grueso de la población no tiene los conocimientos ni le importa siquiera las implicaciones en términos de la construcción de una sociedad verdaderamente más democrática, más justa y con un sistema político más acorde a las necesidades del país. Pasa lo mismo que sucedió, por ejemplo, que ponga la consulta del aeropuerto. O sea, ¿quién de nosotros tiene conocimientos técnicos realmente para tomar este tipo de decisiones? Entonces, creo que hay algunas decisiones que no tienen que pasar por la ciudadanía porque tienen otro tipo, se necesita un nivel de conocimiento distinto. Por supuesto, los espacios de representación popular sí tienen que pasar por la ciudadanía, pero insisto que desde los partidos políticos, los organismos electorales, las instituciones, en fin, todo es responsabilidad de todos ir formando una ciudadanía más crítica. Gracias, Leticia. Pues sí, no podría estar más de acuerdo. Yo siempre hago mención de que uno de los grandes déficits de las democracias contemporáneas, y en particular la mexicana, porque es con la que vivimos, es en términos de cultura política, ¿no? De formación ciudadana. Usted bien comenta comentó el tema de la representación proporcional y la reducción que eventualmente podría ejecutarse en caso de que se concreten estas iniciativas, respecto a los cuales habrá que decir que parece que hay consenso entre los partidos políticos. O sea, pareciera ser que varias iniciativas coinciden en la pertinencia de reducir los espacios de representación proporcional. Si ese tema lo llevamos a consulta, igual, a lo mejor estoy siendo muy prejuicioso, pero yo creo que mucha gente diría, sí, pues que se desaparezcan 100 diputados, ¿no? También por la percepción que existe de los diputados y las diputadas entre la ciudadanía. Si con eso se va a ahorrar dinero, sí, por supuesto que se quiten esas 100 curules, ¿no? Pero como bien lo comenta Leticia, la representación proporcional, bueno, habrá que ver cómo viene la reforma, ¿no? Porque también, por lo menos en la iniciativa del presidente se plantea modificar la regla de la mayoría y adoptar el sistema de representación proporcional, ¿no? Un sistema de representación proporcional pura. Pero algo que me parece importante señalar es que en la medida en que si se mantiene el esquema mixto y solamente se reducen espacios de representación proporcional, creo que esto va a perjudicar a las minorías, no solamente a las minorías partidistas, sino a las minorías sociales, ¿no? Porque, pues, eventualmente muchos de los partidos políticos tienen una base social, digamos, muy focalizada. En algunos casos, incluso, esta base social ha sido objeto de crítica, ¿no? Tenemos ahí algunos partidos políticos que tienen una base electoral vinculada con el magisterio, por ejemplo, o incluso con organizaciones religiosas, ¿no? Recordemos este caso del Partido Encuentro Social, que tenía mucho esta crítica, ¿no? De su vinculación con algunas iglesias. Entonces, bueno, como quiera que sea, las minorías religiosas y las asociaciones gremiales, pues son colectivos cooptados, ¿no? Minorías, y eventualmente pues se les pueden cerrar las puertas si se reducen estos espacios de representación política. No sé si lo comenté, o esto fue en la otra clase que di en la mañana, pero me parece importante recordar que en la representación proporcional jugó un papel sumamente importante para el tránsito a la democracia, permitiendo la apertura de espacios para los partidos de oposición, porque justamente instalados en un modelo de partido hegemónico, en donde el partido oficial ganaba la mayoría de las elecciones por el principio de mayoría relativa, los partidos de oposición tenían muy pocas posibilidades de ganar espacios de representación política. Y los primeros espacios que ganaron los partidos de oposición fue porque justamente se adoptaron estos principios de representación proporcional. Formalmente,
esquema mixto de elecciones que tenemos data de la reforma del 77, cuando se incorpora la representación proporcional y se crean 100 diputaciones para el ámbito federal. Pero tenemos un antecedente más viejo que data de una reforma del año de 1962, cuando se creó la figura de los diputados de partido, que pues es un antecedente de la representación proporcional. Entonces, el hecho de que se contara con partidos de oposición al interior de los órganos legislativos permitió que desde el interior se impulsaran estas reformas democratizadoras. Por supuesto, no fue el único factor ni el determinante, pero fue un elemento que jugó un papel importante en ese tránsito a la democracia, ¿no? Entonces, sí tiene razón Leticia respecto a que hay algunas cuestiones que sin duda a lo mejor no resulta tan conveniente que se sometan a consulta, y también es muy importante cuidar los términos de la consulta, ¿no? Es muy importante definir la estructura y el contenido de las preguntas que se plantean. Pero yo coincido completamente en que la gran apuesta tendría que ser en el fortalecimiento de la cultura política democrática. Creo que ahí es donde tendríamos que enfocar baterías, pero bueno, pues hay ciertas resistencias a ello, ¿no? Yo creo que hay algunos actores políticos, sin particularizar, a quienes les conviene tener un electorado poco crítico, desinformado, fácil de persuadir, ¿no? Entonces, pues no creo que haya muchos incentivos para que eso cambie. Pero bueno, en fin. Juan Ignacio, por favor. Antes de Juan Ignacio, creo que Edmundo había también levantado la mano, ¿no? Adelante, Edmundo, y después Juan Ignacio. Gracias, profesor. En el caso que comentaba nuestra compañera Mirna, uno de los derechos más importantes dentro del tema de derechos políticos electorales es el tema de votar y ser votado. Cuando comentaba la compañera el caso de elegir a quienes no tienen la experiencia, yo creo que es más responsabilidad de los votantes, de nosotros los que acudimos a las urnas, tener cuidado con los fenómenos electorales, porque entonces sí vamos a provocar que nos representen personas que no tienen esa experiencia o esa capacidad. El caso de las reformas es muy importante, y si no tenemos a unos representantes preparados, pues obviamente van a pasar todas las reformas sin quitar ni una coma, ¿no? Tal como los mandan. Entonces, sí, es por eso la importancia de tener mucho cuidado con los fenómenos electorales y votar a conciencia. El tema del desgaste de los partidos políticos, yo creo que más que desgaste es que la gente se ha desanimado. Los partidos políticos han causado a lo mejor ese hartazgo por parte de los votantes. Tan es así que ha habido candidatos independientes que han llegado a buen puerto, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de nosotros como votantes de tener esa capacidad de elegir a quien de verdad nos representa en los diferentes cargos de elección popular. Muchas gracias. Gracias, Edmundo. Bueno, muy interesante el planteamiento que nos hace Edmundo en dos sentidos que yo identifico. Uno, esta necesidad de tener representantes profesionalizados, ¿no? Profesionales, pero esto plantea un dilema interesante, porque si esperamos siempre votar si nos generamos expectativas sobre un perfil específico de representante popular, pues a lo mejor cerramos las puertas a otros, a otros sectores de la ciudadanía, ¿no? Es decir, esto lo estoy pensando en específico, es que el comentario de Edmundo me hizo reflexionar en este punto que en algún momento se discutió de exigir para ser representante popular contar con un título universitario, ¿no? Bueno, si ponemos ese candado, pues entonces vamos a cerrar la puerta a los comerciantes, vamos a cerrar la puerta a los líderes gremiales, etcétera. Entonces, pues a lo mejor vamos a crear una democracia excluyente, ¿no? Sin embargo, tiene mucho sentido lo que comenta Edmundo, porque en muchas ocasiones, pues somos
muy fáciles de persuadir en atención a ciertos perfiles que no tienen ni siquiera un mínimo de experiencia política, ¿no? Hablemos de estos casos de los outsiders que postulan los partidos políticos, o sea, deportistas, cantantes, conductores, etcétera, que no tienen ninguna experiencia política, ¿no? Bueno, no quiere decir que pues no se les cierre la puerta a estos personajes, pero en muchas ocasiones pues se ha visto que en realidad pues no les interesa la política, o sea, tienen un solo periodo y después vuelven a sus actividades. Entonces, pues no sé, creo que tendríamos que aprender de esas experiencias, ¿no? Y pero bueno, pues muy atinado el comentario de Edmundo, claro que sí. Y bueno, por último tenemos la intervención de Juan Ignacio. Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. A mí me parece que muchas veces los partidos políticos presentan iniciativas con la intención de decir que escuchan a su electorado sin mayor reflexión. Y una de estas es esta parte de la disminución de las cámaras y de varias otras cosas. Porque si analizáramos fríamente bajo los números, pues yo considero que ni el Congreso, ni siquiera las demás estructuras gubernamentales son obesas, ¿no? En México tenemos en números redondos más o menos 23,000 cargos de elección popular, ¿no? Tanto a nivel nacional como subnacional. Y eso pues, representa el 0.017% en relación a la población. Me parece que es mínimo el porcentaje, ¿no? O sea, tampoco es como para decir que estamos gastando mucho en la democracia, ¿no? Pero hay un desapego entre lo que se hace institucionalmente y lo que hacen los partidos políticos con lo que la ciudadanía percibe. Y eso es lo que genera estas crisis. Yo en lo particular, si difiero, me parece que los partidos políticos sí están en una crisis de credibilidad, puede ser absoluta o relativa, pero es propiciado por sus propias acciones, por ser grupos muy, muy cerrados, que en este momento, mediante las acciones afirmativas, apenas los vamos como que abriendo y ya se empieza a dar este retroceso, ¿no? O este cuestionamiento de por qué hay iniciativas que proponen que entren dentro de las cláusulas de los 90 días. Entonces creo que es por ahí donde vamos viendo estas resistencias entre abrir un grupo muy cerrado y que tradicionalmente ha sido así, o mantenerlo completamente, o cerrarlo todavía más, ¿no? Me parece que ese es el debate y no sé por dónde haya soluciones, pues, apegadas a la realidad. Sí, también estoy de acuerdo con ello. Por eso yo comentaba que no es que los partidos políticos, bueno, yo insisto en que a lo mejor por lo menos de mi perspectiva, sería un poco sobrado decir que están en crisis, pero sí tienen bajos índices de credibilidad, de apoyo, etcétera. Y como bien lo comenta Juan Ignacio, eso se explica quizás porque los partidos políticos siguen estando cerrados, o sea, como que tienen cierta reticencia a abrirse realmente a la sociedad, ¿no? Incluso esto se advierte a partir de ciertas prácticas que están un tanto anquilosadas. Los partidos políticos, ustedes se acordarán que a partir de la reforma del año 2014, en donde se les consideró, a partir de lo cual se les considera ahora como sujetos obligados para la legislación en materia de transparencia, pues impugnaron muchas cuestiones relacionadas con ello, ¿no? Lo cual nos habla justo de esta cerrazón, de este rechazo al cambio. Cuando se les obligó a los partidos políticos a cumplir con el principio de equidad de género, pues también los partidos políticos mostraban cierta reticencia a cumplir, ¿no? Ahora que Juan Ignacio comentaba estas medidas afirmativas que se han impuesto a los partidos políticos, pues volvemos a observar que hay cierta resistencia de los partidos políticos a cumplir con estas disposiciones. Y bueno, pues eso sin duda nos convoca a una reflexión sumamente crítica y demandante sobre el papel que están haciendo los partidos políticos. Eso sí, yo lo comparto absolutamente. Creo que los partidos políticos tienen que estar bajo el escrutinio ciudadano de manera permanente y atender las demandas y las percepciones de la ciudadanía que a final de cuentas pues les dan razón de ser, ¿no? Juan Ignacio, deseas agregar algo, ¿verdad? Sí, a ver, es que un último ejemplo. A ver, en esta reforma se ha puesto a debate
la necesidad de implementar las primarias o las elecciones internas en los partidos políticos, pero estas nunca se han podido llevar a cabo porque los mismos partidos no lo permiten, en el sentido de que existe la creencia que de los precandidatos que participen va a ganar el más débil, ¿no? Porque los simpatizantes de otros partidos votarán por estos candidatos débiles para que en las constitucionales puedan ser derrotados fácilmente. Y eso ya es un impedimento a la apertura social que puedan tener los partidos políticos, ¿no? Si yo no quiero ser afiliado, pero me siento simpatizante de algún partido político, pues no se puede participar mediante estas elecciones primarias, ¿no? Por así decirlo. O sea, eso es un claro ejemplo. Sí, sí, pues a final de cuentas lo que nos plantea Juan Ignacio es otra de estas perspicacias que de lo que nos dan cuenta es de un déficit de cultura política democrática, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que tiene que ver con eso. Adelante, Rosa Estela. Gracias, profesor. Me parece también que esta crisis de los partidos políticos, más que obedecer en sí a la parte esencial, que es la ciudadanía, ¿no? En trabajar en favor de la ciudadanía, el fin principal es su subsistencia, ¿no? Dentro del sistema de partidos políticos y de todo el presupuesto del que son parte, ¿no? Por lo menos tener el 3% de la votación es garantizar su sobrevivencia, pero lo piensan a partir de sí mismos como una institución política, no como parte de ese quehacer o esa representación de la ciudadanía. Sí, me parece que en muchas ocasiones así es, y de hecho, este tema de la representación proporcional, en algunas ocasiones creo que manifiesta esto que están comentando tanto Juan Ignacio como Rosa Estela. ¿Quién decide quiénes son los candidatos de representación proporcional? Pues la cúpula del partido, ¿no? Salvo cuando se incorporan algunos mecanismos como los que bien comentaba Juan Ignacio, de acción afirmativa, en donde te dice tienes que incorporar una fórmula integrada por personas cisgénero, por personas con discapacidad, etcétera, y que además esta fórmula aparezca en el lugar del 1 al 5 de la lista, ¿no? Y bueno, como bien lo refiere Juan Ignacio, hay muchas resistencias para este tipo de, cuando se intentan aplicar estas medidas afirmativas. Y bueno, volvemos a lo mismo, al déficit de cultura política democrática, desde el interior del propio partido político, aunque pues sabemos que al interior del partido político también hay muchos grupos de interés particularizados, ¿no? En algunas ocasiones incluso han recibido esta denominación de las tribus, ¿no? Los distintos grupos que se integran al interior de los partidos políticos y que buscan intereses particulares, no solo en beneficio del partido. Y en algunas ocasiones hasta estas diferencias internas eventualmente pueden llevar a la destrucción del propio partido político, ¿no? O a fenómenos de otra naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, que se incorporó a partir de la fusión de varios partidos políticos, que incorporó distintas perspectivas, que eso dio como resultado esta integración de tribus, y después, pues sabemos que el Partido de la Revolución Democrática ha tenido bajas preferencias electorales y que además sufrió una desbandada con la creación de Morena, ¿no? Que yo creo que también va a replicar en alguna medida el mismo fenómeno, porque ahora, esta es una percepción absolutamente personal, pero creo que mucha de la cohesión del partido depende de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando el presidente deje el cargo, salvo que quiera inmiscuirse de manera directa en la vida interna del partido político, creo que va a afrontar Morena varios problemas a partir de la forma en que se integró, ¿no? De todas las visiones y perspectivas que hay al interior del partido. Esto, bueno, por supuesto,
no es exclusivo de los partidos de izquierda, pero suele ser más común en los partidos de izquierda que en los de derecha, ¿no? Los de partidos de derecha o de centro suelen estar más cohesionados, y bueno, de ejemplo, para el caso de México, tenemos justamente el caso de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, ¿no? El Revolucionario Institucional durante la época del partido hegemónico, pues era un partido sumamente disciplinado, o sea, ahí no había la posibilidad de que se fuera en contra de los designios de la militancia, de la cúpula partidista, ¿no? Hasta que se creó la corriente crítica encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, pero hasta antes de eso, pues era impensable, ¿no? Y eso le costó mucho trabajo al partido político ya entrados en la época democrática, porque pues no sabían funcionar de otra forma, ¿no? Ustedes se acuerdan cómo se designó al candidato a la presidencia del año 2000, al candidato a la presidencia del año 2006, ¿no? Les costó mucho trabajo aprender a desarrollar prácticas democráticas al interior del partido. Pero bueno, pues son algunas de las reflexiones que nos motivan estos contenidos que revisamos. Bueno, pues al final les aprecio mucho que se hayan animado al debate. Pues como ustedes pueden observar, el aprendizaje se enriquece más cuando todos participamos, o la mayoría de quienes integramos el grupo. Bueno, pues nos vemos entonces el día de mañana. Comenzamos igual en punto de las 11:05 de la mañana, y pues no me resta más que pues desearles un excelente inicio de semana. Vívenla y guárdenla en su recuerdo, porque es la última semana con horario de verano. Entonces, bueno, pues que tengan una magnífica semana. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buen día. Hasta mañana. Gracias, maestro. Excelente fin de semana para todos. No, excelente inicio, mi hermano. Hasta luego. Ay, cierto, inicio, ya creo que sea viernes. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Gracias.